Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku, siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche os ofrecemos la tercera de las ponencias que Jaime Lorente nos está ofreciendo en un ciclo de charlas que organiza el Rincón del Haiku. Como os digo siempre, recordar que este ciclo de ponencias se puede asistir en directo, online, sin coste alguno, con el link que podéis encontrar en el canal de Facebook de Jaime o de El Rincón del Haiku, y poder disfrutar así del coloquio que se abre después de cada ponencia. Posteriormente se podrá visualizar en diferido en este canal de YouTube de Radio Ela. María Ángeles presentó esta vez a Jaime y posteriormente moderó el turno de preguntas que surgieron en esta tercera charla sobre Sujita Isayo, la sombra de una leyenda, una gran mujer desconocida que gracias a Jaime Lorente podemos desvelar. Nos dice Patricia Donegan, autora de Haiku Mind. Isayo escribió haiku de la mirada femenina, lo mundano de amamantar a un bebé y lavar la ropa, el erotismo de los fajines de kimono desabrochados y la piel desnuda a la luz de la luna, la fusión de lo espiritual y lo cotidiano mientras se peina bajo la Vía Láctea. Os dejo con la ponencia de Jaime Lorente. Grabando. Muy buenas noches a todos los asistentes. Soy María Ángeles Millán y Cari para los foros y los amigos del haiku. Y enseguida presento a Jaime, aunque, bueno, muchos ya lo conocéis, los que estamos aquí, todos lo conocemos, creo. Al final de la ponencia, cuando llegue el turno de palabras, haré de moderadora. Las dos últimas charlas moderaba Elías Rovira. Espero estar a la altura. Es la primera vez que lo hago, o sea que espero que tengáis un poco de paciencia conmigo. Es un honor presentar a Jaime Lorente en esta charla que se titula Sujita Isayo. Yo no sé japonés, a lo mejor digo Sujita Isajo. Y quedó tan pancha, ¿no? En la sombra de una leyenda, dentro del ciclo de charlas promovidas por el Rincón del Haiku sobre los trabajos que Jaime ha publicado generosamente en su sello editorial Sabi Shiori y en la revista electrónica El Rincón del Haiku, desde donde se pueden descargar gratuitamente. Jaime Lorente es profesor, dirige una escuela de haikus en el Colegio Mayor de Toledo, es doctorando en la Universidad de Castilla-La Mancha y dirige el sello editorial Sabi Shiori, como ya he dicho, sobre el haiku y la cultura japonesa. Los libros que ha publicado sobre Sujita Isayo son Labios humedecidos y La Heijin que reía sola, traduciendo a Sujita Isayo. Es un privilegio disponer en castellano de estas traducciones de Jaime para todos los amantes del haiku y en especial de esta autora desconocida hasta ahora, silenciada, apartada y juzgada, según he leído en los trabajos que ha publicado Jaime, por causas ajenas a su obra. Pues por mi parte, deseando escuchar a Jaime, le paso la palabra cuando quieras, Jaime. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a algunos, a lo mejor. Vamos a iniciar la charla. Paso a compartir pantalla. Espero que se vea. A ver. ¿Se ve? Sí, sí. Vale. Bueno, pues efectivamente, vamos a hablar de Isayo en la sombra de una leyenda. Ese es el título de la charla. Bueno, en primer lugar, partimos de la tesis de Alice Wanderer y de Gabriel, que está hoy presente y le agradezco mucho que esté con nosotros. Digamos que hay como tres ideas básicas. En primer lugar, que existe una leyenda fatídica en torno a Isayo,
Después, el papel de Kyoshi es muy importante en la vida de esta Haijin. Y por último, lo que hemos intentado, y estamos en ello, ¿no?, en español, es el proceso de rehabilitación de su figura. Bueno, en ese proceso de rehabilitación, hablando con Jim Kathian de Haiku Foundation, me comentaba pues, que había editado este libro de Alice Wanderer, que nosotros en español lo hemos traducido como Labios humedecidos. Y era una selección de sus haikus y además pues, había una pequeña biografía donde se comentaban aspectos bastante llamativos sobre su vida. Debo decir que personalmente desconocía la existencia de esta escritora hasta hace pues, 2 o 3 años, cuando leí el libro, y me sorprendió bastante ese desconocimiento. Bueno, después de traducir este libro, lo que hicimos fue recurrir a la Wikipedia y desde el inglés hemos hecho la traducción para que haya versión en español. Por lo tanto, podemos encontrarla en Wikipedia también una información amplia sobre Hisayo. Y después, siguiendo ese proceso de rehabilitación, pues me encontré con el excelente trabajo de Gabriel en portugués y bueno, llevamos a cabo el proceso de traducción para igual dar a conocer este ensayo que además introduce muchos haikus de Hisayo. Por lo tanto, en ese proceso de rehabilitación, de momento tenemos estos 2 libros, la entrada de Wikipedia y espero que el año que viene tengamos también la traducción de la tesis doctoral de Alice Wanderer sobre Hisayo. Eso está en camino. Así que bueno, estamos de celebración porque vamos a poder continuar con la información sobre Hisayo. Bueno, ¿dónde está Hisayo en este panorama que hemos establecido en las últimas charlas? Bueno, pues después de Shiki, nos acordamos de la existencia de dos vías. La vía tradicional es donde vamos a encuadrar a Hisayo, en tanto que entra a formar parte del círculo de Hototogisu, incluso va a formar parte de un grupo de consejo editorial, un grupo importante, un círculo muy cerrado a Kyoshi, y después pues, se va a desvincular, va a ser expulsada de Hototogisu, y entonces se va a quedar en tierra de nadie. No va a introducirse en ningún otro grupo de haiku, ni de las corrientes nuevas, alternativas, ni tradicionales, ¿vale? Entonces hay que situarla en esta esfera. Bueno, puse esta frase en la introducción de una de las traducciones porque me parece que refleja muy bien lo que ha ocurrido con Hisayo. Decía Nietzsche esto: tan solo el pasado mañana me pertenece, algunos nacen de manera póstuma. Y yo creo que es un poco lo que ha pasado con Hisayo, ya no solo en español, que hace poco que la conocemos realmente, sino también pues, en inglés, llevan unos 12, 13 años con estas traducciones. Ha sido una figura muy rescatada muy recientemente, podemos decir, porque ha sido muy sepultada por esa leyenda de la que vamos a hablar. Entonces, lo primero vamos a hablar un poco de la trayectoria de Hisayo. Bueno, nace en Kagoshima y va a estudiar en la Escuela de Periodismo Femenino y allí va a recibir esa educación avanzada en el momento, que era la de una buena esposa y madre sabia, porque se incorporaban en ese planteamiento asignaturas académicas, habilidades domésticas y elementos económicos de contabilidad. Por lo tanto, estaba en una posición algo mejor que muchas de las mujeres de la época en Japón, en este sentido, en Ochanomizu. Bueno, fue iniciada en el haiku por su hermano, ya con unos 26 años. Y efectivamente, el estilo predominante, como ya hemos comentado en las charlas, en esa escuela tradicional, es el sasei o el sase, que tiene mucha influencia de la pintura. Hisayo también le gustaba el arte pictórico y entonces va a combinar tanto la pintura como la escritura en ese primer momento. Bueno, de pronto entra ya en el círculo y se convierte en una escritora prolífica, una escritora que gana un primer premio y que por ese haiku ganador se escriben ni más ni menos que 17 páginas en la famosa revista dirigida por Kyoshi, en Hototogisu. Bueno, en ese ingreso en Hototogisu es muy importante destacar que a la vez pues se va a casar con una artista, pero que le va a decepcionar bastante,
porque es un pintor que no va a llegar a ejercer como tal, sino que le sale una oportunidad de trabajo como profesor. Hisayo tenía de alguna manera un sueño de vincularse con un gran artista, con alguien destacado, y no con un profesor que había rechazado esa gran oportunidad. Tenía un trabajo, pero no era lo que Hisayo podía esperar, ¿no? Bueno, con este profesor tiene 2 hijos. Y aquí viene la clave. Aparece un material nuevo para el haiku porque Hisayo va a introducir las actividades domésticas de su día a día, esas actividades que le impiden muchas veces poder escribir, que es su gran pasión y su gran sueño, porque tiene que atender a sus hijos. Y esa situación la introduce en el haiku y genera una absoluta novedad. Este tipo de haiku va a ser denostado, va a ser denigrado por la sociedad masculina y lo van a llamar haiku de cocina. Y le veremos un poco las consecuencias de este proceso. Bueno, Hisayo, como he dicho al principio, tuvo un puesto bastante codiciado en ese círculo muy cerrado de Kiyoshi, que se encargaba muchas veces del consejo editorial de la revista, de seleccionar los poemas que se publicaban, etc. O sea, que llegó a estar muy cerca de Kiyoshi en este sentido. Bueno, aquí viene el momento, yo creo que clave en la vida de Hisayo, el año 1932. Aquí lanza una revista de haiku exclusiva para mujeres, Hanagoromo, que va a durar muy poco, pero es muy importante para entender toda su trayectoria. ¿Por qué? Porque esa revista va a nacer en un momento en el que se crea también otra revista femenina, casualmente, dirigida por la hija de Kiyoshi. Y claro, aquí va a surgir un conflicto. Bueno, antes de llegar a ese conflicto, me parece muy interesante el prefacio de esta obra, de esta revista, ¿no? El primer número dice: no soy nada como mujer, un vampiro, una hereje. Siempre he sido acusada, presionada y escupida por la gente que me rodea, hasta el punto de que he pensado varias veces en el suicidio. Y sigue diciendo: de pie en lo alto de una colina cubierta de hierba, así reflexiono. El camino que he recorrido en el pasado ha sido el del fracaso. Fracaso como esposa, madre y poeta. Debido a la violenta contradicción entre mi personalidad y el entorno que me rodea, he recorrido un camino lleno de espinas. Evidentemente, lo que está manifestando es que su vida personal se aleja de cuál era su objetivo, ¿no? De su ideal. Era ser escritora, vivir con un pintor, viajar, ser reconocida, pero ella en su trabajo diario nota ese rechazo que empieza a surgir en la propia revista Hototogisu por sus desviaciones del haiku, porque empieza a escribir poemas de otra manera, aunque no suele alterarse mucho el tema del metro ni el número de moras, pero sí en la temática. La temática empieza a cambiar, ya no habla solo de ese cachofue de Kiyoshi, sino que introduce esos elementos domésticos que hemos dicho, reflexiones sobre sí misma, sobre su condición y demás. Termina el prefacio de esta manera, como una especie de aviso al futuro. Haz que la determinación brote de tus pies. Camina por el sendero de las espinas. Aunque tu vida sea miserable, llena tu alma de joyas. Me parece que es un final para un inicio de una revista bastante contundente y llamativo. Bueno, Dolin, en este artículo que sitúo aquí arriba, nos recuerda un poco lo del haiku de cocina. Ese haiku denostado, escrito por mujeres y que ocupaba en Hototogisu una parte, una sección muy, muy específica. A Hisayo le costó muchísimo poder publicar prosa, que está investigando Gabriel en ello, le costó mucho ampliar, salir del haiku y poder publicar prosa en Hototogisu, porque estaba el espacio muy reducido y dedicado pues, a hombres. Aquí es muy interesante esta reflexión. Para gran descontento de Kiyoshi y otros ancianos de Hototogisu, publicaba haiku de forma libre, a veces con un contenido frívolo. Sus poemas atrajeron por su atrevido desafío y frescura de sentimientos
a muchos lectores modernos. ¿Por qué? Porque está mandando a conocer muchas veces elementos privados, como veremos luego con sus haikus, de la vida de una persona, de la vida de una mujer que lleva la casa, que cuida a los hijos, que está atendiendo a las labores domésticas. Bueno, Alice Wanderer establece esta reflexión, yo creo que clave, sobre la revista, cómo había eclipsado rápidamente la producción de Tamamo, que es esa hermosa hierba marina, esa revista de la hija de Kiyoshi. Claro, aquí va a estar la clave del motivo real por el cual comienza a haber una rivalidad manifiesta entre Kiyoshi y Hisayo. Bueno, ella está insatisfecha con su matrimonio. Esta es la única foto que he podido encontrar de los tres. Falta el otro hijo, pero es lo que he podido encontrar. Bueno, ella escribe un haiku como medio de autoafirmación y cada vez se centra más en sí misma, en su perspectiva. Y ella dice que permanece en el matrimonio básicamente para no perder a sus hijos, para mantener el lazo. Pero sobre todo la reflexión última es que ha perdido su esperanza en convertirse en una escritora. Ella tiene como asumido su papel de ama de casa, su papel doméstico. Bueno, sin embargo, ella consigue ser durante un tiempo profesora a tiempo parcial, y en ese sentido, pues bueno, consigue como una especie de visión nueva, cierta esperanza, cierto optimismo momentáneo, y dice Wanderer que su haiku pues empieza a convertirse en elegante y a menudo incluso protofeminista. Aquí vemos otra de las escasas fotos que he podido encontrar de Hisayo. Bueno, otro momento clave, año 1934, cuando le pide un prefacio a Kiyoshi para su libro de haikus. En esa época, desde Hototogisu, no se podía concebir publicar un libro sin que tuviera el prefacio de Kiyoshi. De tal modo que era como una especie de obligación. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué hace Kiyoshi? Pues le da largas, evasivas. No contesta, y bueno, pues al final se va alargando en el tiempo esa publicación. Y 2 años después se produce el tercer momento clave, que es la expulsión de Hototogisu. Bueno, la expulsión se produce en 1936 junto a 2 poetas masculinos que habían, digamos, hecho una crítica contundente y directa hacia Kiyoshi, pero curiosamente Hisayo no había hecho ninguna manifestación, no había hecho ningún escrito. Simplemente, pues todo apunta a que ese conflicto con la hija de Kiyoshi, con la revista, y a esa desviación de lo que se consideraba las normas básicas del haiku dentro del círculo Hototogisu, pudieron llevar a la expulsión de Hisayo de esta revista, de su círculo, porque ella podía seguir escribiendo y mandando poemas, pero no formaba ya parte del círculo de Hototogisu. Y claro, lógicamente esto fue un golpe durísimo para Hisayo. Bueno, y como he dicho antes, no se reúne con ningún grupo, ningún círculo, sino que se queda al margen y entra en una etapa de depresión que al final le va a conducir pues, a la muerte, ¿no? A la muerte. No entra, ya digo, en ningún círculo y prácticamente el haiku que va a escribir desde entonces es un haiku ya minoritario. Bueno, 10 años después de la expulsión, muere en un sanatorio. Se afirma que por posible desnutrición, ¿vale? No sería un caso aislado, precisamente tras la Segunda Guerra Mundial, tras el fin del conflicto, el tema de la desnutrición en muchos hospitales. Bueno, esta es otra foto de las pocas que tenemos de Hisayo. Quizá una de las últimas, podríamos decir, en orden cronológico de las que hemos visto, sería la más cercana a su fallecimiento. Entonces vamos con una selección de sus haikus. Bueno, este que da el título al libro de Wanderer, labios humedecidos, limpios de rojo, el espejo de Año Nuevo. Bueno, creo que muestra mucho su pretensión, Año Nuevo, un comienzo, son labios pintados de rojo, un gesto muy, muy personal. Persiguiendo una mariposa en lo profundo de las montañas primaverales, perdí mi camino.
A medida que se construyen fábricas, hay menos de ellas. Almejas de agua dulce. Bueno, aquí vemos ese elemento, ¿no?, de natural, por así decirlo, y artificial, la aparición de las fábricas, cómo hay aquí un choque de intereses entre estas dos escenas. Olvidando el haiku día tras día de colada. Signos de la primavera. Muy interesante esta reflexión, olvidando el haiku, porque las labores domésticas le impiden poder dedicarse a su pasión, que es la escritura. Picor en las encías, el bebé muerde el pezón, tiempo brumoso de primavera. Bueno, pues una escena muy íntima, muy familiar, muy privada, que aparece en un haiku. Esto escoció en Hototo Gisu porque era un tema que se alejaba mucho de la idea inicial de hablar solo desde fuera, con la descripción objetiva realista de un entorno natural. Empieza a surgir esa discrepancia con la deriva de la poesía de Hisayo. Bueno, este poema es especial porque, vamos a leerlo primero, dice: el kimono para ver las flores quitado, se enrollan con colores, cordones y lazos. Bueno, este poema es especial porque Kiyoshi le da en su momento una valoración muy positiva, diciendo que era un poema muy bueno, aunque especificaba que era un poema de mujer que ningún hombre podría imitar. Uno de estos poemas de cocina, como se decía antes, ¿no? Pero aquí Hisayo está hablando de unos elementos estéticos que muchas veces pues, no eran vistos, no eran analizados, en este caso sobre el kimono. Me asomo y tapo el agujero de la valla. Alargar los días. Aquí hay un elemento claro de intentar retener pues, esos momentos, momentos especiales donde a lo mejor podía escribir, donde podía estar tranquila, atendiendo a sus hijos. Esos momentos especiales que ya recordaba años después, antes de ser expulsada de Hototo Gisu. En su primer día de escuela, doblo y entrego un pañuelo de papel. Bueno, escena familiar, con sus hijos. Aquí no hay ningún elemento, podemos decir, puramente natural. Es un haiku innovador. Y ya digo, se asemejaría más al perfil del nuevo haiku emergente que de la escuela tradicional. Me paro y miro a los niños recogiendo flores silvestres. El impulso de pintar. Este es un haiku muy de elemento pictórico, porque se combina la literatura con ese impulso de dejar reflejado la escena mediante la pintura. Y aquí se vuelve a mostrar quizás su pasión más limitada, que es la de la pintura. Esa no la pudo llegar a desarrollar. Para el niño, con la cara desnutrida, ropa nueva de verano. Aquí hay una atención clarísima hacia el ser humano y hacia un elemento que evidentemente ya hemos comentado una vez con ese origen del budismo, de la compasión, que sí hemos visto en otros poetas, esa marca, esa impronta, como en Isa, por ejemplo. Usada con sol y lluvia, la vieja sombrilla ha perdido su color. Claro, si estuviéramos hablando de una escritora puramente tradicional, veríamos una sombrilla, pero quizá aquí hay algo más, y quizá quien ha perdido el color no es la sombrilla. Digamos que hay muchos elementos emocionales en su poesía que hay que contextualizarla, por eso lo estamos intentando hacer, ¿no? Hablando un poco de su biografía, para comprender el haiku que escribe. Como este, persistir hasta el final, la obstinación de una mujer, Yukata Índigo. Persistir hasta el final. Una mujer obstinada, una mujer que no cesa su empeño en lograr lo que ella quiere. El sonido de las zapatillas de un lado a otro del pasillo. La larga noche. Una escena bastante sugerente y me recuerda un poco a ese cambio, ¿no? De, por ejemplo, los poemas que tenía Busón sobre la corta noche
y aquí en verano, y aquí la larga noche. Jugando con las algas, mis dedos se vuelven verdes. Agua de otoño. El otoño con ese elemento melancólico. Vemos aquí esa transformación, esa metamorfosis, en este caso de los dedos, que se vuelven verdes, que se mimetizan con las algas en un agua, pues, de otoño. Bastante llamativo este poema también. Joven esposa, hojas verdes de invierno, barridas en su delantal. El delantal y las hojas, el mundo doméstico y el mundo de la naturaleza. Una esposa joven, recalca esa idea, ¿no? Recalca la juventud de la esposa. Bueno, y este es el más famoso. Remendando los calcetines. No soy Nora, esta esposa de un profesor. Se basa, por supuesto, en Casa de Muñecas de Ibsen. En este Ochanomizu, en esta institución donde estudia, se lee a grandes filósofos, se lee a Nietzsche, se lee a Ibsen, por supuesto. Hay una educación basada en una gran cultura europea. Y efectivamente la protagonista de La Casa de Muñecas, Nora, es una mujer que busca la independencia, que busca alejarse del hogar, que busca ser autónoma. Y de algún modo, ella con este haiku está intentando ser Nora, pero sabe que no puede. Sabe que su oficio es remendar los calcetines del marido, del profesor. Y se lamenta ante su hado, ¿no? Ante su destino. Le gustaría ser Nora. Por lo tanto, creo que aquí hay una reflexión muy importante. Y, por supuesto, como os podéis imaginar, pues al marido no le gusta mucho este tipo de poemas. Y, de hecho, hay una temporada en la que le prohíbe directamente que siga escribiendo haiku. Y, bueno, pues hay momentos en los que ella deja de hacerlo y tiene sus más y sus menos. Leyendo una obra, La vajilla de la tarde de invierno, en remojo. Esto es un acto de rebeldía. Es un acto de voy a leer, voy a formarme, voy a aprender, voy a estudiar. Y la vajilla se queda en remojo en esa tarde de invierno. Es una declaración de intenciones también. Todavía enferma, me apoyo en el barco hundido, tomar el sol. Aquí ya están hablando de una enfermedad que es la depresión. La depresión en la que se va sumiendo poco a poco y no acaba de salir. ¿Quién es ese barco hundido? ¿Qué es exactamente? ¿Es un elemento real? ¿Hay un elemento metafórico detrás? Bueno, y todo esto tiene que ver con la leyenda de Hisayo. Después de su muerte, en 1946, más o menos hasta 1978, nos encontramos con ese momento de la leyenda muy extendido. Ya digo, después del 78 vamos a ir viendo cómo aminora y se empieza a dar una vuelta a este proceso. A ver, ahí. Bueno, Alice Wanderer, en su obra que hemos comentado, señala algunos adjetivos que se traen de 3 obras de Kiyoshi. Son los siguientes adjetivos sobre Hisayo. Dice en Cartas de Kuniko y en otras obras dice, Hisayo es esquizofrénica, narcisista, competitiva, sexualmente depredadora, obsesivamente demandante de la atención de Kiyoshi, celosa de todas las demás poetisas de haiku e inclinada a ataques públicos de ira. Bueno, aunque luego Wanderer habla de otros autores que también fomentan esta leyenda, el más incisivo es Kiyoshi. Bueno, y entre estos sucesos, que esto viene en el libro de Gabriel y me parece un dato muy importante, está el episodio del famoso robo del informe médico. Cuando Hisayo está ingresada con esa esquizofrenia que al parecer se la diagnostica, bueno, pues se especula que Kiyoshi fue el primero en haber tenido acceso a ese documento porque era conocido de los médicos del sanatorio y fue el primero en mencionar ese estado de esquizofrenia de Hisayo en el prefacio de la colección. ¿De qué colección? Pues aquí viene lo interesante. Ahora lo vamos a comentar. En 1949, es decir, 3 años después de la muerte de Hisayo, la hija mayor, Masako, consigue, por fin, que Kiyoshi haga una introducción
a la primera colección de haiku de Hisayo. Claro, la pregunta que nos podremos hacer ahora es ¿por qué nos interesa que Kiyoshi haga un prólogo? Pues porque seguía siendo una figura muy importante en el mundo del haiku, y entonces la familia de Hisayo le pide que por favor haga ese prólogo para que pueda salir el libro adelante y pueda tener su repercusión. Bueno, pues en ese prólogo de la colección es donde Kiyoshi introduce estos adjetivos que hemos comentado hace muy poquito, de esquizofrénica, etcétera, etcétera, en el prólogo de la colección de los haikus de Hisayo. Y bueno, ¿qué ha pasado con la leyenda? Bueno, pues la leyenda creció. En inglés empezamos con Blythe. Blythe, en sus estupendas obras de haiku, los 4 volúmenes, Elías y yo estamos traduciendo el primero, como sabéis. En 1949 hasta el 52 tenemos ahí esa horquilla. No menciona, en ninguno de estos 4 volúmenes, no menciona a Hisayo. Tampoco Yasuda, autor de esta obra también muy conocida, de haiku japonés, ni Henderson, tampoco. Por lo tanto, ni en el 49, ni en el 57, ni en el 58 aparece siquiera mencionada Sugita Hisayo. Bueno, hay un cambio ya en el año 64, donde Blythe, ya en su historia del haiku, ahí ya sí, en el volumen 2, en estas páginas que establezco, ya aquí dedica esas 2 páginas a describir ligeramente su biografía. Por lo tanto, ya tenemos aquí un avance. Pero ¿qué pasa? Que esa biografía se basa en la leyenda de Hisayo. Y esto es lo que dice Blythe. Hisayo siempre estaba enamorada de alguien, una mujer con un solo pensamiento en mente. Ella tenía muchos enemigos y ningún amigo, en casa y en el extranjero. En 1936, su nombre fue retirado del listado de Hototogisu. Murió demente a la edad de 55 años. Tras su muerte, su poder como autora fue gradualmente reconocido. Bueno, aquí tenemos una ligera perspectiva positiva al final, pero se insiste en que era una mujer pues estaba siempre enamorada, que tenía muchos enemigos, etcétera, etcétera. Además, Blythe, claro, considera a Hisayo una heijin de menor rango, más interesada en las novelas y en el amor. Y además hay que recordar en esta historia del haiku esta frase bastante conocida de Blythe: las poetas de haiku son de 5ª clase, en la página 34 del volumen 1. Bueno, Blythe no profundiza en los motivos que llevaron a la expulsión de Hisayo de Hototogisu y también ignora el papel de Kiyoshi en todo este proceso. Por lo tanto, es interesante este dato. Bueno, en los años 80, la leyenda ya en el ámbito americano, inglés, empieza a cuestionarse, aunque ligeramente. Tenemos aquí a Donald King, que, bueno, por un lado dice que la expulsión de Hototogisu fue debida a su rebeldía, a su carácter engreído y a su negativa absoluta a conformarse. Y esto conllevó a que no se le permitiera visitar a Kiyoshi ni a los amigos y familiares que mantuvieron una distancia con ella, lo que condujo en sus últimos años a una crisis nerviosa extrema. Es cierto que Hisayo se aísla en esos últimos años desde la expulsión de Hototogisu, tanto del arte literario como de la propia familia. Pero también King apunta una pequeña revalorización. Dice: en la década de 1910 varias mujeres comenzaron a escribir para Hototogisu. Hisayo fue la más prestigiosa y la mejor poeta. No tiene ni de lejos la misma reputación que los 4 grandes discípulos de Kiyoshi, hombres, pero fue la primera heijin notable en siglos y aportó una nota distintiva a este arte. Bueno, aquí vemos ya un cambio en la perspectiva más positivo hacia Hisayo. Bueno, tenemos que llegar a Makoto Ueda en el 2003, en esta famosa obra de Far Beyond the File, y aquí dice que Hisayo era una de las primeras mujeres de haiku con sensibilidad moderna. Por lo tanto, este enfoque me parece que es el acertado y un poquito por donde ahora van las líneas de investigación. Ese elemento moderno en la poesía de Hisayo. Y bueno, llegamos por último a Sato, autor actual, académico actual, que en este libro, esta antología interesante y difícil de conseguir y cara, él está aquí, introduce una mención a Hisayo y algunos de sus poemas, pero va a desarrollar todo esto mejor en el 2018 en su obra On Haiku, muy recomendada. Aquí, entre medias de Ueda y de Sato, hay un artículo que está en Monumental Nipónica, si alguien lo quiere leer, está disponible en inglés, que es este,
de Hirota, que es un artículo tibio, pongo aquí, porque aunque habla de esa mujer loca, digamos que da dos puntos de vista. Por un lado, establece que la leyenda tiene algunos visos de realidad y por otro cuestiona ciertos elementos de Kyoshi. Entonces es un artículo ambivalente, que está en un artículo intermedio y que espero en algún momento que podamos traducir en Savishori para tener más información sobre Hisayo. Bueno, este es Patricia Donegan, que falleció el año pasado, escribió este epílogo en la obra de Wanderer, que me parece una reflexión para terminar con Hisayo muy interesante. Trascendiendo sus restricciones de género en el mundo del haiku, Hisayo escribió haiku de la mirada femenina, lo mundano de amamantar a un bebé y lavar la ropa, el erotismo de los fajines de kimono desabrochados y la piel desnuda a la luz de la luna, la fusión de lo espiritual y lo cotidiano mientras se peinaba bajo la Vía Láctea. Por fin, más grandes poetisas japonesas del haiku como Hisayo serán conocidas fuera de Japón, gracias a estas completas selecciones y a las excelentes traducciones de Alice Wanderer. La luminosidad de las imágenes de Hisayo y la profundidad de sus palabras resuenan mucho después de pasar la última página. Bueno, y rápidamente en español, ¿qué ha pasado con Hisayo? Bueno, en esta obra por todos conocida, el haiku japonés de Rodríguez Izquierdo del año 72, no se menciona a Hisayo. No se menciona a Hisayo y, bueno, Vicente Aya no desarrolla la figura de esta Haijin y, por lo tanto, considero que ha habido un injusto olvido en nuestra lengua que pretendemos reparar con estas traducciones. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esa exposición tan interesante, por los dos libros que son imprescindibles desde mi punto de vista, leerlos. Y doy paso a aportaciones o preguntas si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa. Antonio Jesús Ramírez Pedrosa, ya puedes comentar, ha levantado la mano. Buenas noches. Bueno, hoy no quería intervenir mucho porque tengo la voz fatal. Ya somos Pero, 12. fíjate. Pero nada, Jaime, era como en otras ocasiones, pues darte las gracias por el trabajo que haces y sobre todo por compartirnos la historia de esta poeta que, fíjate que creo que necesitamos conocer también, ¿no? Al final la literatura, la cultura, el arte ha menospreciado a la mujer prácticamente toda la historia. Parece que toda la creación artística ha sido cosa de hombres y a nosotros nos ha llegado esa visión machista de todo, ¿no? Y creo que estamos en un momento de darle la vuelta y mostrar pues fíjate, la verdadera poesía que había incluso, fíjate, recuerdo las palabras que escuché hace tiempo en un taller de haiku que decía, si alguna vez encontráis un haiku o un poema anónimo en Japón, seguramente lo haya escrito una mujer. Y viene un poco a raíz pues, de esas cortesanas que vivían en palacio, conocían la lengua, escribían en japonés antes incluso que los propios japoneses, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha tenido intrigado porque, claro, cuando te pones a investigar un poco, ves un haiku, no sabes el autor o autores y dices, ¿y por qué no, no? Siempre pensamos que tiene que ser un hombre que lo escribe. Y yo creo que este tipo de trabajo y traducciones, pues, son necesarias, así que espero que, bueno, que sigas trabajando en esa línea y poder disfrutar de tu trabajo durante los próximos años. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Sí, efectivamente, se habla de los cataribe, pero también las cataribe, que recitaban a modo de juglares, ¿verdad? Luego pasamos a la literatura, hay una prosa tremenda iniciada por mujeres, tenemos el libro de la almohada, por ejemplo. Y bueno, yo creo que en el mundo del haiku lo que ocurre es que hay muchas menos traducciones en lenguas occidentales de escritoras que de escritores. Entonces es más difícil llevar a cabo ese proceso porque cuesta. Entonces estamos ahora intentando con Chillo, estamos y luego otra que no puedo decir,
pero está ya cerquita, ¿vale? Hay un secreto ahí, Una no puedo... sorpresa. No, hay una sorpresa ahí que no puedo desvelar, pero también os va a sorprender, os va a sorprender. Entonces, me gustaría, por supuesto, traducir más de mujeres, por supuesto. Estamos en ello. Pero es verdad que es más difícil porque, ya digo, hay menos y a veces es más costoso. El libro de Chillo, lo hablaba el otro día con Julia Guzmán, ¿no? Es un libro muy difícil de conseguir, muy caro, y hay pocos ejemplares. Y hay otros que son mucho más fáciles. De Basó, por ejemplo, tenemos todos los que queramos. De Busón, hay una bibliografía inmensa. Sin embargo, el tema femenino es más reducida. Ya digo, de Gisayo tenemos lo de Wanderer, lo de Gabriel, ese artículo de Monumenta Nipónica y se acabó. Y la tesis doctoral de Wanderer. O sea, tenemos 4 trabajos. 4. Entonces, claro, lógicamente, si comparas con Isa, con Shiki y demás, cambia bastante la perspectiva. Nos vamos a tener que poner las pilas con el japonés y entrar a saco ahí. Yo solicito ayuda para traducir también del japonés directamente, porque lógicamente hay mucho inédito que necesitamos traducir en español. Mucho. Sí. Bueno, Mavi ha levantado la mano. Mavi. Sí. Lo primero, Jaime, otra vez darte las gracias, otra vez y siempre, por todo el trabajo que estás haciendo y sobre todo por compartirlo de esa manera tan generosa con una colectividad siempre ávida de este tipo de trabajos. En el caso de la autora de esta ponencia, solo quería señalar la sorpresa que me ha causado encontrar un paralelismo tan... bueno, no sé, quizás es personal, pero lo encuentro con Virginia Woolf, con la lectura de, por ejemplo, de Una habitación propia. Pensar que esta mujer se rebeló sobre la condición doméstica, una mujer que tenía inquietudes en el ámbito pictórico, en el ámbito literario, y descubre rápidamente que ha sido todo frustrado desde el momento en que está casada y atada. Y me pregunto si quizá esa formación con filósofos como Nietzsche o autores como Ibsen pudo tener que ver en esa sensación de frustración de ella, ¿no? Y también en la cuestión, la relación también la veo en la cuestión de la inestabilidad psicológica con Virginia, ¿no? Un poquito. Sí. No sé si coincidirías, si crees que hay una relación ahí en ese boom de autoras que iremos conociendo porque fueron escribiendo, si hay una relación con la formación de tipo occidental. Y gracias de nuevo. Gracias, Mavi. Diría que sí, que está totalmente relacionado ese conocimiento que entró en ese momento en Japón, esa occidentalización, por lo menos a nivel académico. También lo vimos con el haiku proletario, cómo esas ideas habían entrado en una serie de escritores. Y en este caso estamos hablando de unas ideas centradas en el mundo femenino que dan una imagen de, como has comentado, Virginia Woolf. Seguramente entró en esa institución ese conocimiento de sus obras. De alguna manera yo creo que hay un reflejo de muchas mujeres japonesas que ven otro modo de vida en Occidente, que ansían, que les parece interesante y sufren porque su condición diaria no se le permite llegar a esa libertad, ¿no? Y yo creo que es un caso muy interesante. Y el de otra Haijin que vamos a comentar en su momento es también similar. Ahí lo dejo. Pero creo que es Gabriel la que nos va a ayudar mucho en esto, en esas traducciones de prosa que gestionará en su momento. Creo que en la prosa es donde Gisayo seguramente se extienda con mayor claridad y desarrollo, porque claro, el haiku es la poesía de la brevedad, de los límites, ¿no? De la brevedad límite. Pero yo creo que la prosa de Gisayo debe ser muy interesante y ojalá en algún momento Gabriel nos pueda sorprender con esas investigaciones. Confío en Gabriel, plenamente. Confiamos todos. Sí. Que la pobre tiene que ser allí las 2 o 3 de la mañana. Creo que son, ¿no? Incluso. Más. Son 7 No sé horas. si
Rosalía, ¿sí? ¿Dice algo a Gabriel? Sí. Bueno, no. Bueno, leo, tengo aquí lo que pone Gabriel, si queréis lo leo. Sí, Dice, sí. perdón por usar el traductor en línea. Muchas gracias por su increíble trabajo al traducir las palabras y la vida de Hisayo en español. En Brasil, por ahora, solo tenemos mi trabajo de Hisayo. Fijaros, aquí en Japón encontré mucho material sobre Hisayo, pero noto la presencia de la leyenda de Hisayo en algunos libros publicados sobre ella. Muchas gracias. Muy interesante, ¿no? En Japón, o sea, sigue habiendo un poco esa leyenda, ¿no? Y a lo mejor no es tan fácil investigar. Entonces, me parece muy interesante esta reflexión de Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias. Rosalía, ¿querías comentar algo? Sí, me hizo pensar mucho todo esto que escuché y desconocía la leyenda negra esta, que es el precio, un poco siguiendo lo que dijo Mavi, de las mujeres que piensan, todavía hoy, ¿no? Y pensaba en Sor Juana Inés de la Cruz, monja, bastarda, inteligente y erudita, y bueno, lo pagó caro, ¿no? Yo la peor de todas, y cómo terminaron mal, ¿no? Es casi como aleccionador, esto me impresiona, todavía me interpela realmente. Así que muchísimas gracias, me voy llena de preguntas. Sí, esto es una cosa que también me pasó en la charla anterior, Jaime, lo quería comentar porque es tanta la información que la verdad es que surgen muchísimas preguntas y no, o sea, es tanto que no puedes en el mismo momento hacer esas preguntas, pero sí que quedan muchas dudas y muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir preguntándote cosas, ¿no? Gracias. Yo lo que pueda responder, pues, aunque tengas en otra sesión, pues me lo decís y puedo responder adelante. No, quiero decir que Rosalía ha comentado, es verdad que bueno, que es tan interesante lo que explicas y que surgen muchas cosas, ¿no? Pero que a veces no da tiempo, ¿no? De elaborar la pregunta como para poder hacerla, ¿no? Sí, bueno, por las redes sociales o por correo me podéis escribir si tenéis alguna pregunta al respecto, no hay ningún problema. Claro, aquí estamos todos aprendiendo. Ya digo, el trabajo de Gabriel, la traducción, se ha hecho este año, es decir, no hace mucho. Yo creo que fue en verano, más o menos. Es decir, es algo muy reciente. Y yo la verdad es que agradezco mucho a Gabriel que siga investigando porque ella es nuestra luz ahora mismo en Hisayo, absolutamente. Entonces, todo lo que nos vaya llegando por su vía va a ser estupendo. Ella está allí en Osaka y bueno, nos va a ofrecer mucha información valiosísima. Inédita, como veis, porque incluso en Brasil, ella es de Brasil, pues no solo está su trabajo. Pero el valor que tiene ella en Brasil es tremendo porque ha dado un paso de gigante a la hora de introducir a Hisayo en la lengua portuguesa. Por tanto, es muy importante. Sí, sí. Pues no sé si hay más preguntas o alguna aportación que se quiera hacer. Si no hay nada más, pues bueno, yo, Leticia Sicilia, que tú lo comentas, creo, en el libro, tiene un blog que ha hecho algunas traducciones de haiku. Y bueno, yo me apunté un haiku que me hizo gracia y que dice, bueno, la traducción dice así: kimono de gasa, cómo atraviesa la luna hasta la piel desnuda. Sí, es un haiku muy especial, ¿no? El tipo de haiku que hace muy de mujer, ¿no? Sí, Sí, es todo un descubrimiento, la verdad. Pues... había olvidado comentar efectivamente que Leticia es la que por primera vez introdujo a Hisayo en español. Es la primera que tradujo en su blog algunos poemas suyos. Lo digo en uno de los libros, fue la primera. Yo cuando estuve buscando información es lo primero que me salió, brotes de haiku. Y a partir de ahí, pues ya vimos que era una autora desconocida. Y ya cuando vi que ni siquiera estaba en Wikipedia, entonces, pues bueno, pues lo hemos traducido del inglés a Wikipedia para que por lo menos la gente pueda leer en español un poco quién era Hisayo. Aparte de, por supuesto, recomiendo mucho la lectura de los libros en el Rincón del Haiku
para profundizar tanto en el haiku como en su vida, que como vemos están muy unidas. Hay algunos haijines donde se ve que es inseparable, ¿no? Tenemos el caso de Santoka, por ejemplo, que hemos hablado de él. Vida y obra van muy de la mano. Pues en el caso de Hisayo también. Sí. Pues si no hay ninguna cosa más, lo dejamos aquí. Agradezco muchísimo todo lo que haces por el haiku. Los libros son una maravilla y esperamos seguir escuchándote en próximas charlas, y gracias al Rincón del Haiku y a todos los asistentes. Buenas noches y hasta la próxima charla. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por tu labor de traducción. Esperamos con ilusión tus próximas charlas. Sed felices, sin más. Hasta el próximo programa.